Buenas, bienvenidos una vez más a Sobre Psicoanálisis. En este episodio vamos a hablar de las pulsiones y para eso invitamos a Mónica Gurevix. Pero antes de arrancar, les queríamos recordar que desde Sobre Psicoanálisis te estamos brindando talleres, así que si les interesa obtener información, pueden entrar al link en nuestro perfil o mandarnos un mensaje por privado. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Ella es psicoanalista, magíster en clínica psicoanalítica de IDAES UNSAM, AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, fue docente de la UBA durante 25 años, es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y del Instituto Oscar Massota III. Además, es autora de La potente melodía de las pulsiones. Bueno, para arrancar te vamos a preguntar, ¿qué es la pulsión? Bueno, primero el agradecimiento por la invitación. ¿Qué son las pulsiones, podríamos decir? Ponerlas en plural. A ver, por un lado podría decir es un concepto fundamental, tanto en Freud como en Lacan también. Justamente Freud dice que el edificio psicoanalítico se sostiene en dos conceptos: inconsciente, que tal vez es el más conocido, y pulsión. Si uno quita uno de esas patas, se viene el edificio abajo, ya no es más psicoanálisis. Así que es un concepto fundamental y es un concepto fundamental en la clínica. ¿Qué es? Creo que una de tus preguntas tenían que ver con en qué se diferencia con el instinto, ¿no? Porque muchas veces hasta fue traducido, hubo muchas traducciones casi de sinónimos, instinto, pulsión. Y justamente si Freud lo eleva a un concepto es porque es diferente al instinto. No tiene absolutamente nada que ver. Uno podría decir que el instinto es un saber generalizado para la especie, ¿no es cierto? Siempre igual. Mientras que la pulsión, Lacan la llama en su montaje. Freud en algún momento dice son nuestros mitos. Es un concepto oscuro, pero del cual no se puede prescindir, ¿no? Es eso que muy tempranamente él se dio cuenta, empezando a atender a los pacientes, que hay algo que empuja. Para Freud, el tema del empuje. ¿Qué es lo que empuja? ¿Qué? En algún momento alguien dijo lo que nos lleva puestos, ¿no? Eso que empuja, que no hay un objeto predeterminado, que sería lo del instinto. Podríamos pensar en el instinto en los animales del hambre, donde hay un objeto predeterminado. En los humanos no existe ese. Es algo que se agrega. Claro. Después se fija, pero se agrega. Por eso también a veces se debate un poco esta idea del instinto maternal. Exacto. Vos sabés que iba a decir eso. Justamente, ¿no? No hay una conducta, porque el punto sería una conducta fija, predeterminada, que ya viene en nosotros. En algún momento Freud lo llamó moción, pero esa cosa que empuja, tiene una fuente, dice, que es en el cuerpo, con lo cual, y una fuente que está ligada a lo que Freud llama las zonas erógenas, pero, por ejemplo, dice que toda la piel puede ser una zona erógena. Y entonces, digamos, uno se encuentra con un empuje, con una zona erógena, con un objeto que no está predeterminado, y empieza a encontrarse ahí con lo que uno podría decir las patologías, ¿no? El patos. El patos ligado no solo es al sufrimiento, justamente porque falta ese objeto predeterminado, porque hay algo que es más fuerte que uno. ¿Cuántas veces escuchamos en los pacientes, no es cierto, esto? Ya lo sé, pero no puedo parar, ¿no? Por eso decía lo que nos lleva puesto. Esto que
a pesar de que yo sé que me hace mal, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Y me parece que esas son a veces las indicaciones o los indicadores clínicos de no puedo parar. Y no estoy hablando solamente de las adicciones, de la anorexia, de la bulimia, ¿no? Pero es como eso que nos empuja y yo sé que me hace mal y no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, porque en la pulsión justamente se trata de esto, ¿no? De un empuje que nunca se satisface, pero nunca deja de empujar, con lo cual hay un imposible ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué tratamiento podríamos dejar ahí y decir, ¿no? Porque es la pregunta del millón, podríamos decir. Okay. ¿Por qué tu libro se llama La potente melodía de las pulsiones? A ver, puedo contar una infidencia. Este libro es producto de la tesis de maestría, que era estudios sobre el Trieb de Freud y el Trieb de Lacan y sus consecuencias clínicas. Alejandra Gleis, que era la editora de la editorial Grama, me dice, eso no es un título para un libro. Con la palabra alemana, Trieb. Claro, no, pero aparte, no. Sí. Y entonces sí, lo primero que se me ocurrió, sin pensarlo, me vino, ¿no? Como se dice, esta frase, es una frase de Freud, la potente melodía de las pulsiones. Es una frase que justamente él la plantea en un texto que es Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico y explica la escisión o la ruptura con Jung. Y entonces dice, es porque él no supo escuchar la potente melodía de las pulsiones. Y me parecía, por un lado, poético, Sí. ¿no es cierto? Y eso, es potente. Y me parecía, tal vez lo puedo traer también, que justamente consuena con algo que Lacan en uno de los últimos seminarios dice que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir y habla de la resonancia, ¿no? Entonces me parecía que ahí era un título que en serio no fue muy pensado, pero decía esta frase que me impactó al leerla, la potente. Es potente, no siempre es muy melodiosa, ¿no es cierto? Pero hay distintas melodías. Sí, muchas veces son melodías muy disarmónicas con cada quien, ¿no? Sí. Y porque aparte también le había agregado lo de las variaciones del concepto, porque no es un concepto unívoco, hay una definición unívoca, y variaciones también se utiliza en la música. Sí. ¿No? Justamente distintos autores o las variaciones dentro de las melodías que puede dar otra cosa. Me gusta el título y por estas cosas que decís y además resaltar la potencia del término para el psicoanálisis, ¿no? Cuando Jung no le dio importancia a esto, dejó el psicoanálisis. Se fue a otro lado, Sí. Es otro terreno. Sí. Y para entender un poco más, ¿qué dijo Freud de las pulsiones? Si nos metemos en esta frase. Bueno, justamente, a ver, a Freud le interesaba, así como fue su descubrimiento del inconsciente, ¿y por qué digo los dos pilares? Porque uno podría decir, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Fue cambiando, pero, digamos, la idea, uno podría decir que lo que es el motor o lo que mueve esas palabras, ¿no es cierto? El combustible, y por eso a veces es tan peligroso, son las pulsiones, ¿no es cierto? Y entonces eso es potente. Y te decía antes, Freud intentó desde el principio, porque él decía, ni la filosofía, ni la psicología experimental en su época pudo responder en cómo se articula
esto que a veces lo escuchamos también en los pacientes, la mente y el cuerpo, lo psíquico y lo corporal, ¿no? Y que vienen a hablar de sus problemas, pero lo que aparece en lo corporal, van al médico, hacen otra consulta, y van a la homeopatía, y a veces uno empieza a indagar, ¿no es cierto? Es como esta escisión tan filosófica de mente y cuerpo por otro lado. Es decir, Freud decía, hay una laguna, y lo que lo que intenta el psicoanálisis es poder encontrar qué hay en esa laguna, que une, podríamos decir, lo inconsciente, el inconsciente y lo corporal. Entonces es un cuerpo que está distribuido o que, digamos, está movido por lo corporal en el punto de lo pulsional que hay ahí. Que por eso, digamos, no funciona como una maquinita, que a veces es un poco lo que uno ve, ¿no? Que de repente hay algo ahí que irrumpe. Claro, retomando un poco lo que decías, esta diferencia entre el instinto y la pulsión, ¿no? Sabemos que el instinto comanda al animal y es un programa previo donde está el momento que está en celo, momento donde se aparea, después ya no está en celo, y esta diferencia en el humano donde creo que Lacan decía algo así como que no hay primavera, ni otoño, ni verano. Exactamente. Es todo el tiempo, ¿no? Y para cada quien recortado distinto, porque en alguien está más prevalente una zona erógena, por ejemplo, de la boca, en otro, no sé, la zona erógena de la mirada. Exactamente. Sí. Distintas zonas erógenas, como vos decías, Patricia, la mirada, pero la mirada, digamos, o los ojos como zona erógena, o la boca. Pero Freud le agrega, es decir, la boca puede ser la boca cerrada y los labios cosidos. Es decir, le da la erogeneidad no solo a los labios, sino lo que sería el paladar. Y ahí puede incluir desde la comida al fumador, al bebedor, ¿no? Y si es zona erógena por su propio, hay una satisfacción, aunque nos haga mal. Esa es lo potente y justamente muchas veces el obstáculo que tenemos en la clínica. Siempre me acuerdo de una frase de Maradona, que él decía, yo sé que esto me hace mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Y digamos, quiero dejarlo por la droga, quiero dejarlo o la comida, quiero dejarlo por mis hijas, y no puedo. Hay algo ahí que, aunque Lacan diga, solo el amor hace condescender el goce al deseo, no siempre van juntos o son fáciles, sí. más bien. Hay algo que siempre te empuja a repetir eso mismo, que sabes que encima ya sabes a dónde te va a llevar y esa sensación que después de que no te gusta, pero... Claro, me lo dice, digo, juega el amor, por eso hablamos también del amor de transferencia, por eso también hablamos a veces de cómo se sustituye esa satisfacción por otro tipo de satisfacción, que a veces puede ser justamente las palabras, ¿no es cierto? Hablar, o el arte, ¿no? Como distinta... Como un destino de la pulsión, digamos. Claro, porque me parece que es interesante lo que plantea Freud en relación a que, de acuerdo a la traducción, o está vicisitudes de la pulsión o los destinos de la pulsión, y él va a llamar destinos de la pulsión a cómo cada uno se defiende de la pulsión. Entonces, a veces dice uno de los destinos es la represión, y entonces tenemos los síntomas, actos fallidos,
Otro destino, dice, es la sublimación. Y me parece que es justamente si uno toma la sublimación como destino de la pulsión, no pone el peso en lo que van a decir los otros de las producciones, sino que es un tratamiento y lo diferencia justamente ese tratamiento de la no es vía represión. Claro. Y es una producción de algo que puede ser artístico. Exactamente. Sí. Que puede ser artístico y es, digamos, de alguna forma, Lacan mismo le da todo un valor al tema de la sublimación, tanto en el seminario de la ética, en el seminario de un otro al otro, pero justamente cuando aparece ese tratamiento de ese goce pulsional, ahí todavía lo llama eso real que irrumpe y que no puede ser no todo entra en lo simbólico, no todo entra en lo simbólico imaginario. Sí. Eso. Bueno, Lacan plantea algunas diferencias con respecto a la pulsión en relación a lo que decía Freud. ¿Podemos ver un poco más eso? También él deja de hablar de sujeto y empieza a hablar de parletre. ¿Qué tiene que ver esto con las pulsiones? Sí, bueno. Sí, no sigue la misma línea Lacan que Freud. Me parece que tiene que ver con distintos contextos, con distintas referencias de época, ¿no? No son los mismos los filósofos que toma Freud, que toma Lacan. A mí por eso en general, y es un poco también la búsqueda Lacan, no me gusta decir, bueno, donde Freud dice esto, Lacan dice esto, ¿no? Darle... Y me parece que también, digo, es el contexto, porque también Lacan empieza su propia enseñanza discutiendo no solamente con la psiquiatría de la época, él como psiquiatra, sino con el psicoanálisis de la época, que serían los post-freudianos, el psicoanálisis del Jung, Estados Unidos, donde se fue dejando de lado. A ver, por un lado, sí hablaban de instinto. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y por otro lado, había algo ahí que, es decir, se perdía para Lacan lo esencial del valor o el poder de las palabras, lo que él va a llamar lo simbólico. Y dejaba del lado de lo imaginario, que era el cuerpo, las pulsiones, ¿no? Entonces uno puede hacer como un pasaje en Lacan, si lo toma cronológicamente, entre que primero lo ubicó en lo imaginario y por lo tanto lo ubicaba como obstáculo a lo simbólico. Después ubicó la pulsión en lo simbólico y hablaba de que la pulsión es una demanda, y después la ubicó en lo real, ¿no? Pero a mí lo que realmente me sorprendió fue encontrar cómo desde el principio, aunque no lo termine de desarrollar, empieza a encontrar la pulsión como algo que se le va metiendo, ¿no es cierto? Y tal vez podemos ahí articular con lo del sujeto y el parletre, porque Lacan en un principio hablaba de que la experiencia analítica es una experiencia simbólica pura, y después se fue encontrando que lo simbólico no es tan puro, que en lo simbólico también hay agujeros, que no todo puede ser recubierto por lo simbólico, y ahí donde no se recubría es donde aparecía, y puedo agregar algo más, la palabra Trief, y por eso también había quedado en la palabra alemana, tiene todo un peso en el alemán.
Es una risa porque Freud dice, menos mal que contamos con esta palabra, Ajá. porque es justamente eso que empuja, que mueve, toma lo que acicatea, ¿no? Y en el seminario 5, que a mí me sorprendió y fue una de las razones, ¿no? Lacan dice, donde Freud dice trieb, yo digo deseo. Y entonces me interesó, y hay algunas partes en el libro y en la investigación, y lo sigo pensando, donde, digamos, porque uno toma a veces el deseo, ¿no? Al actuar según su deseo. ¿Dónde encontrar ahí lo pulsional? Que ahí se le mete también a Lacan lo pulsional. Y decía, por ejemplo, vos hablabas antes del instinto maternal, y ahí en el seminario 4, seminario 5, donde Lacan trabaja la metáfora paterna, el deseo de la madre, ya es una salvedad, donde habla del deseo de la madre y el lugar y el nombre del padre, pero dice, no nos olvidemos que la madre además es una mujer. Y habla de una mujer instintual. Y los ejemplos que va dando no son del amor maternal. Llega a hablar ahí de los hijos no deseados, esos modelos, por otro lado, de madres como la de Hamlet, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta cosa que queda o no queda del todo atravesada por lo simbólico que vendría a pacificar, ¿no? Entonces, Claro, bueno. porque quizás, resaltando esto, la primera época de Lacan y la referencia a la lingüística y cómo él quiso rescatar esto que se había perdido del lenguaje, ¿no? Y él ahí afirma el inconsciente está estructurado como un lenguaje, quizás un poco perdió el concepto de pulsión para reencontrarlo después. Claro, ¿no? y ahí me parece que cuando lo reencuentra, porque es evidente en la clínica, pero es evidente como obstáculo también, porque tanto Freud como Lacan dicen no se puede dominar por los discursos, ¿no? El discurso no la tempera, no la domina. No, y a la vez quizás es interesante recalcar esto en lo que decís. Antes dijiste la pulsión como eco en el cuerpo, de que hay un decir, ¿no? Una de las definiciones de Lacan de la pulsión, que a cada uno se le recorta por la palabra algo del circuito pulsional. Exactamente. ¿No? Pero con lo que tenemos que luchar toda la vida a la vez, ¿no? Claro, porque son palabras justamente que no se las lleva el viento. Son palabras que están articuladas o que hicieron eco en el cuerpo porque tocaron algo ahí de esas zonas que van a ir recortando el cuerpo, ¿no? Y que hay una satisfacción. Tanto Freud como Lacan lo usa también, son palabras que están investidas y que él inviste es la pulsión. Y una cosita que también a mí bueno, porque yo digo, es obstáculo, pero ¿cómo hacer? Que es la pregunta del millón, y en cada caso es diferente. Hay una referencia que a mí me ayudó también clínicamente en relación a Lacan en el seminario 11, donde él dice que hay deseos y deseos. Hay deseos que están movidos, impulsados por la pulsión, por lo tanto también hay ahí una articulación, y los deseos que no están impulsados por la pulsión son deseos locos, son deseos vacíos. Entonces tampoco es para la pulsión es lo malo, el deseo es lo bueno, ¿no? Tienen que estar como se articulan. Que uno podría decir, tal vez es la versión o una de las versiones
de lo que Freud, casi al final de su obra, cuando utiliza el modelo de pulsiones de vida, pulsiones de muerte, él dice cómo se articulan, porque si no la pulsión de muerte va directo. Pero entonces el deseo y la pulsión son dos cosas separadas. A ver, son dos conceptos separados, pero que tienen que estar articulados para ser vivible la vida un poco, Sí, ¿no? porque yo pensaba un poco en función de lo que decías, el ejemplo del fumador, que después puede haber una transformación y sea alguien que hable, por ejemplo, en público, que trabaje con el habla. Que hay algo de la zona erógena que sigue estando, pero hay otras soluciones mejores. Claro, a veces, hay otros arreglos con esas, sí. ¿no? Y quizás más deseante, ¿no? Que un deseo de hablar. El fumar es solo un circuito pulsional más mortífero, ¿no? Y sí, pero vos decís, Sí. te dicen que te hacen mal, va esto, Sí. lo otro, todo, y eso, pero no puedo, ¿no? ¿Qué hace? A ver, ¿cómo se renuncia? Porque alguna renuncia hay, Sí. y Freud dice a la pulsión no le gusta ninguna renuncia. Mm. ¿No? Y nos encontramos con esto también a ver, ¿por qué voy a perder aquello que me da satisfacción? Quizás en esta renuncia lo que puede hacer un análisis es una transformación. Exactamente, ¿no? Una mutación. Y vos preguntabas sujeto par lettre, me parece que es justamente sujeto, una mínima definición, es algo para Lacan simbólico, ¿no? Es lo que está representado por un significante para otro significante. Puede estar vivo, puede estar muerto. Uno en la lápida tiene, digamos, Sí. hay un nombre. El par lettre incluye el cuerpo. Incluye que el ser es ese ser hablante, ¿no? Que es un poco la traducción del par lettre. El ser se lo da la palabra, pero es un ser que tiene cuerpo. Y habitado por lo pulsional. Y por lo pulsión. ¿Y por qué es importante ese pasaje del sujeto al par letra? Porque me parece que es justamente cómo se transforma, cómo se anuda lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Esto que no van por separado, aunque a veces uno dice se desanudó y esto que irrumpe nos descompensa. Sí. Y me parece que en esto lo del par lettre es ubicar que es un cuerpo vivo justamente en tanto pulsional. Claro. Con la paradoja de que hay pulsiones de vida y de muerte, ¿no? Pero es lo que hace a lo Por vivo eso del decían cuerpo. cuál era el combustible. Claro, el combustible, tal cual. O sea, perdón, el Sí, sujeto sí. puede ser como que no tiene la contradicción, como que es más... No tiene lo pulsional, Ok. ese real Puede pulsional. no tener cuerpo. Ok. ¿No? Como Como que queda, me lo imagino como que queda más en una idea. Sí. No. sí, no es una idea, No importa. pero a ver, es como puede estar el paciente hablando y uno dice, habla y no dice, ¿no? Por ejemplo. Pero vos ves que, no sé, que está nervioso, que se pone a llorar. No, el cuerpo interviene en el análisis, aunque estuviera acostado en el diván, el cuerpo interviene. Y me parece que es tomar también esas cuestiones, ¿no es cierto? Un paciente viene, habla, cuenta, y vos lo ves, viene enyesado o viene golpeado, y de eso no habla. Y digamos, en una época se decía, bueno, pero si no habla y no lo cuenta, ¿y uno qué hace con eso que ve? Que da a ver el paciente y de eso no habla. Uno trata de hacerlo hablar. ¿Y esto tiene que ver con que la pulsión tiene incidencia en el síntoma también? Claro, pues no podemos decir para
desde el inicio para Freud el síntoma está articulado a la pulsión. Es decir, y por eso también la persistencia. Por eso no es que las palabras hacen magia, ¿no? No solo en el síntoma histérico, en el síntoma obsesivo, aunque parezca de los pensamientos están en el cuerpo, primero la cabeza, que a veces, ¿no? La cabeza está en el cuerpo y tiene efectos en el cuerpo. Claro, y esto, ¿no? Resaltar esto que decís, la insistencia de un síntoma es porque está la pulsión ahí que resiste, que quiere satisfacerse. Entonces no se desmantela por un jueguito de palabras y este es el gran tema, ¿no? Cómo tocar con la palabra lo pulsional. Exactamente. Y ese es un punto a veces justamente con los protocolos o con las terapias, digamos, educativas. Te voy a enseñar cómo tenés que dejar esto, cómo tenés que comer, el buen comer, ¿no es cierto? La dieta. No digo que no hay que hacerlo, pero ¿cómo hay un límite? ¿No es cierto? Porque cómo se produce esa transmutación que haga que sea más vivible y que no sea mortífero. Claro, esto de que los pacientes dicen, yo ya sé que tengo que hacer eso, pero igual no puedo dejar, no lo hago. Sí. Entonces, ¿qué se juega ahí? Y bueno, por eso creo que un análisis tiene que tocar algo de lo pulsional con la palabra, lo cual es el gran desafío. ¿Qué consecuencias clínicas, epistémicas y políticas tiene el concepto de pulsión? Bueno, justamente a mí me parecía que era importante sistematizar, aunque no sea sistemático, aunque sea oscuro, aunque Freud diga es la X que transportamos desde el inicio hasta el final, poder conceptualizar la pulsión como este empuje, como esto que intenta satisfacerse a cualquier precio, tiene consecuencias en cómo uno define el síntoma, para que no sea solamente pensado como un trastorno, donde el síntoma ya es solución, aunque sea solución de compromiso. Entonces, por eso tampoco uno dice, bueno, voy a quitar el síntoma porque ahí hay una satisfacción y hay una forma de arreglo. También en relación a la transferencia, porque esto, digamos, se juega, se pone en acto también en el dispositivo analítico y en cómo pensar cómo terminan los análisis, que a veces parecen tan largos, algunos lo son y muchos, cómo se produce esa transformación. Hay una referencia de uno de los ejemplos que tomo, de uno de los casos que tomo en el libro de un analista de Barcelona, donde él dice, no se modifica la fijación de la pulsión, pero sí hubo un cambio en el destino de la pulsión que influyó en su propio destino, digamos, jugando con la palabra destino, ¿no? Entonces, hay distintos destinos, como decía, la sublimación, la represión, la vuelta contra sí mismo, como sabiendo que va a quedar un resto. Claro, con un análisis no se puede cambiar todo. No, pero quizás sí liberar la pulsión de sus usos fijos. Entonces, eso. Algo que se satisfacía de una manera mala para uno, bueno, una satisfacción más articulada al deseo, más vital. Como Freud decía, bueno, que por lo menos pueda trabajar y gozar de determinadas cuestiones en lugar de que esa satisfacción esté en el síntoma, aunque lo haga sufrir. Lacan habla de nuestra intervención está justificada por ese penar de más.
Y vemos esto, ¿no? Qué necesidad de ese penar de más, que es una pena, pero junto con eso hay, no para decirle a un paciente, vos ahí estás gozando, ¿no? Pero cómo producir algo, eso, con palabras, que algo resuene y pueda haber un cambio. Okay. Algo. Lo que cambia y lo que no cambia. Hay cosas que no cambian. Pero lo que cambia ya vale la pena. Claro, otro tipo, ¿no? Sí. ¿Qué es la pulsión de muerte? Bueno, a ver, Freud va variando en su modelo pulsional, ¿no? Siempre él mantuvo la idea de un conflicto. Para Freud el tema del conflicto es central entre pulsión de vida, pulsión de muerte. Primero era pulsión del yo, pulsiones sexuales. Pero él justamente en un artículo, en un trabajo de 1920 que se llama Más allá del principio del placer, se encuentra justamente que esto que él pensaba que era un principio que gobernaba el aparato psíquico, hay un más allá. Hay algo, ¿no?, que lleva a que, a pesar, de nuevo, de que nos hace mal, no podemos. Entonces, dice, él lo llama el factor económico, el factor cuantitativo, y la gran pregunta hasta el final de Freud es cómo se hace con eso, ¿no? Y por eso decía, en algún momento él habla de esa mezcla entre pulsión de vida y pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte va directamente, justamente, al aniquilamiento, digamos. Me parece que en lo que estuvimos conversando hasta ahora aparece eso, que va, ese poder de, no es solamente un displacer, sino sabiendo aún que nos hace mal, no podemos dejar, no puedo parar. El no puedo parar que hoy escuchamos tanto, no importa de qué tipo de no poder parar. Bien. Bueno, muchas gracias por venir, muy interesante. Gracias a las preguntas y a vos, Patricia. Gracias por venir, Moni. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Les recordamos que desde Sobre Psicoanálisis estamos brindando talleres que se encuentran disponibles en la web que está en nuestro perfil. Así que cualquier consulta nos pueden mandar un mensaje y nos vemos en el siguiente capítulo.